Como ustedes bien saben, ya estamos leyendo en todo este tiempo el Evangelio de San Mateo. Ya estamos promediando el Evangelio y estamos en una parte, como si fuera una especie de fascículo dentro del libro, que tiene la temática de la Iglesia. Y cuando digo la Iglesia, digo el pueblo de Dios, digo el caminar de los discípulos de Jesús. Y justamente aparece en este texto, por única vez en los Evangelios, es decir, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan tienen la palabra iglesia, aparece aquí por única vez en el texto que leímos. Entonces hay que prestar mucha atención a esto porque tiene una temática muy importante para nosotros. Lo primero que tenemos que entender aquí es que Jesús está fuera de Israel, está en un territorio pagano, en una ciudad, como ustedes escucharon, que se llama Cesarea de Filipo. No sé si les dice algo a ustedes la palabra Cesarea, que ¿de dónde vendrá esa palabra? Del César. Y esto tiene un sentido, por eso digo, Jesús elige este lugar especialmente. Cesarea de Filipo es una ciudad que está erigida, que está construida en homenaje al César. Todo en ella habla de el César. Sus monumentos, sus estatuas, sus templos, toda una ciudad viene del corazón del Imperio Romano, en el corazón de esta visión pagana que tenían los romanos, especialmente. Y aquí vamos a entrar un poco en el tema histórico. En realidad hay dos ciudades que se llaman Cesarea. Una está sobre el mar Mediterráneo, y fue construida por Herodes el Grande. Herodes es aquel que persigue a Jesús desde su niñez y desde el que tenemos la matanza de los inocentes, ese Herodes. Muerto este Herodes, él había erigido una ciudad llamada Cesarea. Uno de sus hijos le toca gobernar en el norte, bien al norte del territorio que tenía Herodes el padre, porque se va a dividir en cuatro el reino de Herodes el Grande. Le toca a Herodes Filipo el norte, bien al norte del territorio. Y allí entonces va a erigir esta ciudad que se va a llamar Cesarea, igual que la otra. Luego le van a poner a la que está sobre el mar Cesarea Marítima y a esta Cesarea de Filipo, porque se llamaba Herodes Filipo, uno de los hijos de Herodes el Grande. ¿Por qué ponían Cesarea a esta ciudad y puso Herodes el Grande a la otra? En homenaje al César, porque eran así, le rendían homenaje al César como Dios, lo reconocían más allá de su persona, como alguien que viene de Dios, y también era, como ustedes se darán cuenta, como un reconocimiento a aquel que los puso allí como gobernantes de la zona. Bueno, Jesús elige este lugar, y allí, viendo estas imágenes, estas estatuas, estos templos dedicados a César, es donde le va a decir a los discípulos esto que escuchamos. En definitiva, lo que les está diciendo a los discípulos es esto: yo no quiero que el caminar de los discípulos sea como el del imperio.
donde el emperador, el César, gobernaba de una manera despótica. El gobernante cobraba impuestos para el César todo el tiempo, y donde cualquier cosa era enseguida aplacada por las legiones de soldados romanos que estaban atentos a todo lo que pudiera pasar para que no se cortara este dominio, esta especie de vasallaje, esta esclavitud de parte de los romanos hacia todo su imperio. Indudablemente que esto chocaba totalmente contra la visión que tenían los israelitas de lo que es su pueblo, pero también esto era impuesto por la fuerza por los romanos. Jesús dice a los discípulos, esto con nosotros no tiene que suceder así. Entonces les va a decir una palabra que va a indicar que no es así como Él quiere que se encamine el pueblo de Dios, no es así como quiere que su comunidad vaya transitando, sino que lo que Él quiere es una eclesía, una iglesia. Por eso la palabrita es una palabra importante. Nosotros hoy decimos, voy a la iglesia, como ya la tenemos incorporada, pero no sabemos bien qué significa. La palabra, en el uso normal de este tiempo, significaba asamblea. Asamblea. Cuando la asamblea está reunida, así quiero la comunidad, como una asamblea reunida. ¿Qué quiere decir esto? Que es totalmente distinto de lo que es el imperio. En el imperio hay alguien que dice quién vive y quién muere. En el imperio hay que rendirle culto a la autoridad. En el imperio no hay discusión con la autoridad. La autoridad es totalmente vertical. Al punto tal que los pequeños reyes de los territorios, como era Herodes, le rendía pleitesía al emperador. Y los tributos, todo el tiempo. En cambio, en la eclesía es una comunidad que se junta y que todos pueden decidir, todos pueden tener voz y voto. Entonces aquí hay una visión totalmente distinta de la visión imperial, antiimperial podríamos decir, que es la asamblea de los discípulos, con alguien que va a coordinar, que va a ser el que va a tener la autoridad para que esto se cumpla, que va a ser Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi eclesía, mi iglesia, mi asamblea. Y a él le va a dar el poder de las llaves y le va a decir que todo lo que abra, todo lo que cierre, será abierto, será cerrado en el cielo. De la misma manera, si ustedes van leyendo el Evangelio de Mateo, un poquito más adelante, le va a dar también este mismo poder a la comunidad. Porque también la comunidad forma parte de la asamblea. Yo diría, la asamblea y Pedro y la asamblea, no se pueden separar. Allí está un poco esta visión que Jesús le va a decir a los discípulos en Cesarea de Filipo. Insisto ahí con el lugar, porque justamente tiene una significación particular. Entre los paganos, allí fuera de Israel, Jesús va a decir a sus discípulos todo esto. Les va a marcar a Pedro como aquel que va a ir adelante, que va a ir conduciendo, que va a ir llevando al pueblo de Dios, pero también el pueblo de Dios no es que va a ir como
atrás del emperador, atrás del César, sino atrás de alguien que coordina, que tiene una autoridad sobre los demás, pero que es igual que los demás. Y todos pueden compartir su pensamiento. O sea, esa es la idea original que va surgiendo en los evangelios. Ahora, con el paso del tiempo, esto ha sido bastante difícil de llevar. Porque siempre es más fácil que haya uno que diga esto es así y todo lo demás mutis. Es decir, que estamos ante un tema importante para nosotros, incluso hoy, para descubrir que cada comunidad es una comunidad así asamblearia, una comunidad que tiene ese estilo, donde todos pueden participar y todos pueden decir su opinión. No es que se vaya a hacer lo que dice cada uno, sino que tiene que trabajarse consensuadamente en las decisiones de por dónde va caminando el pueblo de Dios. Con esta coordinación de Pedro, que es clave, Pedro y sus sucesores. La iglesia va caminando donde va Pedro, pero también donde va la iglesia va Pedro. O sea, no se escinden, no son distintos, sino que es una sola cosa. Pedro y la asamblea y Pedro. Yo quería pedir en esta Eucaristía que cada uno de nosotros reflexione un poco sobre esto, justamente porque es lo que Jesús le va a enseñar a sus discípulos, lo que nos va a dejar a todos nosotros y el estilo que Él quiere que cada comunidad vaya funcionando en el orden temporal. Yo quería pedir entonces esto para cada uno de nosotros, que también nos sintamos, que no formamos simplemente un número dentro de una organización, sino que cada uno es persona, cada uno forma esa opinión general, ese consenso que va haciendo que la iglesia vaya caminando en la historia. Bueno, renovemos nuestra fe. Creo en Dios